No querían amantes, querían copias perfectas. En los camerinos del cine mexicano y en fiestas que nunca salieron en la prensa, algunos actores y actrices usaron prácticas ocultas y pseudociencia para crear dobles a su medida. No se trataba solo de parecidos físicos, se trataba de controlar hasta la última mirada. Personas entrenadas, manipuladas y moldeadas para complacer sin preguntar. Copias que sabían exactamente qué hacer, cómo hacerlo y, lo más importante, cuándo desaparecer. Era un secreto a voces entre el gremio, pero nadie se atrevía a nombrarlo en público. Hoy te voy a contar cómo lo hicieron y por qué jamás quisieron dejar evidencia. Manuel Medel nunca fue hombre de escándalos públicos, pero en privado tenía sus propios juegos. Era conocido en el medio por moverse con gente que no pertenecía al espectáculo, personas que manejaban conocimientos raros para la época. En una de esas fiestas donde se cruzaban productores, actrices y políticos, alguien notó que Medel no llegaba solo. Llevaba un hombre joven que hablaba poco, vestía como él y hasta imitaba sus gestos con precisión incómoda. Ese tipo no era un sobrino ni un asistente. Era parte de algo que se rumoreaba entre sus amigos más cercanos. Alguien lo entrenaba en técnicas de sugestión y control para crear dobles a medida. Nadie lo cuestionaba, porque quien lo hacía terminaba fuera de la jugada. Dicen que una noche ese joven entró a una habitación donde solo esperaban a Medel, y salió con un trato cerrado para el verdadero. Lo que pasó detrás del camerino nunca fue parte del libreto. Al tiempo, ese joven desapareció del círculo. Nadie supo su nombre. Nadie preguntó por él. Pero el propio Medel confesó en confianza: las copias no son para lucirse, son para desaparecer cuando ya cumplieron su función. ¿Quién crees que realmente tomaba las decisiones? ¿El original o su reflejo? Ofelia Montesco jugaba a otro nivel. Su rostro era tan conocido que cualquier imitación debía hacerse a la perfección. En cenas privadas, su doble entraba y saludaba, mientras la verdadera Ofelia se quedaba en otra sala, cerrando acuerdos que nunca llegarían a prensa. Nadie lo decía, pero entre técnicos y asistentes corría el rumor. Había sido entrenada desde joven en manipular gestos, posturas, incluso risas, para que su reflejo pareciera auténtico. La joven que hacía de su doble no hablaba mucho. Sabía cuándo entrar, cuándo mirar, cuándo desaparecer. En fiestas de productores poderosos, la copia se lucía mientras la verdadera cerraba tratos lejos de las cámaras. Así evitaba fotos incómodas, rumores innecesarios y escándalos que no le interesaban. Esa mirada decía más que el diálogo. Cuando alguien dudaba de quién era la real, Ofelia solo sonreía. La original no siempre es la que estás mirando, decía mientras brindaba en otra habitación. Eduardo Fajardo entendía el juego del poder más allá del cine. No confiaba en cualquiera para que lo imitara, pero tenía su copia. Un hombre que vestía como él, se peinaba igual y caminaba imitando cada uno de sus movimientos. Ese joven aparecía en eventos donde Eduardo prefería no arriesgarse. Entraba, sonreía, saludaba a las personas correctas y se iba como si nada hubiera pasado. La escena fue tan intensa que la censura no lo permitió. A veces, esa copia cerraba tratos que después se hacían oficiales en el despacho de Fajardo. Nadie preguntaba si había estado ahí o no, porque al final todo salía firmado. Así se ahorraban explicaciones y se mantenía el control intacto. En los pasillos del medio, alguien dijo: Fajardo no necesita estar en todos lados. Ya encontró cómo dividirse. ¿Tú aceptarías que otro hable por ti si el precio es mantener tu nombre intacto? Así sobrevivían algunos, sin arriesgar su rostro. María Elena Márquez siempre fue vista como una mujer elegante, discreta, sin manías de escándalos, pero en los círculos cerrados, todos sabían que tenía su propia copia, una joven a quien había entrenado para replicar su forma de caminar, su manera de mirar, hasta sus silencios. Esta doble no buscaba fama ni atención, solo cumplía su función cuando la original no quería arriesgarse. En una ocasión, en una fiesta donde solo entraban invitados con poder, la doble de María Elena fue vista conversando y sonriendo con un director que juraba haber trabajado ya con ella. Pero la verdadera estaba en otro sitio, cerrando un trato que le aseguraba el protagónico del año siguiente. Así se jugaban las cartas. La copia se mostraba, la original ganaba. Lo que pasó detrás del camerino nunca fue parte del libreto. Al día siguiente, todos creían haber hablado con la actriz, pero solo unos pocos sabían la verdad.
Así se protegía una carrera sin necesidad de escándalos. Joaquín Cordero tenía fama de reservado, pero quien lo conoció bien sabía que no siempre era él quien llegaba a las reuniones. Un joven imitador con el mismo corte, la misma postura y hasta las mismas respuestas entrenadas solía ocupar su lugar en encuentros discretos. Cordero prefería mantenerse al margen y dejar que su reflejo resolviera los asuntos incómodos. Ese doble no aparecía en sets ni en alfombras rojas, solo en fiestas cerradas, donde los favores no se pedían, se insinuaban. Nadie hablaba de eso, pero todos lo sabían. El verdadero Joaquín no estaba ahí. Al día siguiente, los acuerdos ya estaban listos y su carrera seguía limpia. Ese silencio fue su respuesta. La sombra es para quienes no quieren ensuciarse las manos, solía decir en voz baja. Así protegía su imagen y así mantuvo su nombre intacto durante años. Emma Roldán no necesitaba escándalos para hacerse notar. Ella ya había sobrevivido a los juegos del medio cuando otros apenas entendían las reglas. Pero cuando las fiestas privadas comenzaron a manejar códigos más turbios, Emma no se quedó atrás. Se decía que tenía una mujer casi idéntica, entrenada solo para ocupar su lugar en cenas, cócteles o reuniones incómodas. Su doble no hablaba mucho, pero sabía a quién mirar, a quién evitar y cuándo retirarse sin levantar sospechas. La escena fue tan intensa que la censura no lo permitió. Alguien comentó que una noche, un político de alto rango juró haber cenado con Emma, pero la verdadera estaba lejos, cerrando acuerdos de teatro. Para ella, el juego era simple. Las dobles están para complacer miradas, yo para firmar papeles. Nadie le discutía, nadie se atrevía a dudar de su estrategia. Ese silencio fue su respuesta. Emma entendió antes que muchos que en ese medio no solo había que actuar, había que proteger el nombre a toda costa, aunque fuera usando otro rostro. Tito Junco nunca fue hombre de rodeos. En los círculos cerrados se sabía que manejaba a un joven que imitaba su estilo a la perfección. Vestía igual, hablaba poco y sabía exactamente cómo comportarse en eventos donde Tito prefería no dar la cara. No era doble de cine, era doble de conveniencia. En fiestas privadas, esa copia sonreía, escuchaba y cerraba encuentros que después le generaban más contratos. Lo que pasó detrás del camerino nunca fue parte del libreto. El doble entraba y salía como si nada, mientras Tito mantenía intacto su nombre para las cámaras. Algunos pensaban que era un capricho, pero otros entendieron que era protección. Hay lugares donde mi sombra vale más que mi presencia, decía riéndose. Así funcionaba en ese medio. No importaba quién estuviera, importaba quién firmara después. Tito lo sabía y lo usaba a su favor. Lucy Gallardo sabía moverse entre las sombras. Famosa por su inteligencia y su cuidado de imagen, no tardó en usar las mismas prácticas que otros actores ya manejaban en privado. Su doble era una joven casi idéntica, entrenada para repetir sus gestos y mantener distancia cuando alguien se acercaba de más. Esa copia servía para estar en dos lugares al mismo tiempo, sin arriesgar lo importante. En fiestas de productores o políticos, la doble sonreía, brindaba y desaparecía antes de la medianoche. La verdadera Lucy estaba lejos, cerrando otro tipo de tratos. Así evitaba rumores, malentendidos y fotos que pudieran perjudicarla. Al día siguiente, nadie podía probar quién había estado realmente. Las copias sirven para distraer, decía entre amigas. Y en ese medio, distraer a tiempo era protegerse a largo plazo. Julio Alemán entendió pronto que en ese ambiente no bastaba con ser simpático. Había que saber cuándo estar y cuándo mandar a alguien que supiera fingir estar. Por eso tenía un joven parecido, entrenado para imitar su postura, su forma de moverse y hasta sus gestos frente a productores y empresarios. Ese doble iba a fiestas donde Julio no quería arriesgar su imagen. Entraba, brindaba, escuchaba lo justo y desaparecía. Lo que se acordaba ahí, se confirmaba después, con la firma del verdadero. Nadie reclamaba porque todos entendían que las reglas del medio se escribían con otros intereses. Ese silencio fue su respuesta. El que no quiere ensuciar su nombre, aprende a dividirse, dijo alguna vez. Y así, su carrera avanzó sin tropiezos, ni rastros. Luz María Aguilar sabía que en el medio había que protegerse incluso de las sonrisas falsas. Su doble no buscaba protagonismo, solo cumplir órdenes, parecer ella, comportarse como ella,
y desaparecer sin dejar preguntas. La utilizaba en fiestas privadas, donde las miradas pesaban más que las palabras. Esa joven sabía quién podía acercarse y quién debía mantenerse lejos. Una noche, en un evento exclusivo, su doble fue vista conversando con un productor que juraba tener acuerdos pendientes. Al día siguiente, Luz María no lo recordó, porque nunca estuvo ahí. La doble sirvió para calmar egos y evitar rumores. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sabían. El verdadero talento está en saber cuándo no estar, decía riendo, y ella lo había perfeccionado. ¿Tú dejarías que alguien tome tu lugar sin saber qué hará en tu nombre? Así se manejaban las cosas en ese mundo donde la fama era frágil y la imagen lo era todo. Algunos no necesitaban estar presentes para cerrar acuerdos, solo necesitaban que alguien se pareciera lo suficiente. Las dobles, los reflejos, las copias eran piezas de un juego silencioso que no buscaba aplausos, solo proteger nombres y evitar escándalos. Lo que parecía ficción fue rutina en fiestas donde los contratos se escribían con miradas y las carreras se cuidaban con ausencias bien planeadas. Suscríbete si quieres seguir escuchando las verdades que nadie se atrevió a escribir, pero que todos conocieron muy bien,